y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo capítulo 13, la explicación bella que no necesita ahondar sobre lo que significa la parábola del sembrador. El libro del Éxodo hoy es otro texto que tal vez no necesita explicación, sino la aceptación, porque es el Éxodo, recuerden que es la salida, pero bellamente me llama la atención cómo vuelve al libro del Génesis, al principio de creación, y cómo el autor sagrado va a precisar el proyecto de Dios, la continuidad del proyecto de Dios. Porque es que nosotros tenemos una dicotomía cuando tenemos que hacer la unión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿y por qué nosotros el sábado no lo cumplimos? Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos ya. Y el primer día de la semana va a ser el día de la resurrección. Entonces vamos a tener una experiencia nueva, pero continua. Y alguien dirá, ¿pero cómo? Entonces aquí es donde tenemos que unir las dos experiencias. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Recuerden ese texto que es supremamente importante. Porque si nos vamos al texto del Éxodo capítulo 20, que mucha gente hoy siendo cristiana, pues se vuelve rigorista, como si fuéramos judíos. Le pasó también a Pedro, le va a pasar a Pablo. Antes de vivir la conversión va a vivir exactamente el rigorismo. Porque es que cuando uno tiene que complementar la vida y la acción de Dios desde los mandamientos, se vuelve uno psicorrígido. Y el cristianismo no es psicorrígido. El cristianismo será una propuesta totalmente de apertura a la gracia de Dios, empezando por la palabra que es impronunciable. Ya no se dice Yahvé Elohim, sino Padre. Es la primera palabra que aparece ya en el Nuevo Testamento que va a causar una nueva expresión, Padre, Padre nuestro. Cuando en el Antiguo Testamento no se puede pronunciar el nombre, soy el que soy, porque Moisés, que es el padre y autor de todo este significado de la nueva, de la alianza, de los mandamientos, pues tendrá que tener una fuerza grande, y lo voy a decir, y lo he dicho en otros momentos, sacar a un pueblo esclavo, 430 años, llevarlo por más de 40 años, porque el 40 es simbólico porque pudo ser más años, pero 40 años quiere decir que pasó una generación completa, y uno educar a un pueblo, eso no es tan facilito. Si lo vemos hoy en día que nosotros mismos en familia no nos entendemos, ahora en ese tiempo imaginémonos ese mundo de gente buscando tierra, agua, todo lo que significa llegar a un lugar, pues hay que ponerle normas. Y aquí, buenos señores, vamos a hacer claridad cuáles son los mandamientos. Primero que todo, fidelidad al Dios verdadero. Acuérdense a Abraham que le dijo: no dejes que se case con una extranjera. No vayas a permitir que Isaac se vaya a casar con una extranjera. Son muy bonitas, muy lindas, pero son idólatras. Porque aquí la gente, cualquier piedra que ve, se arrodilla. Acuérdense lo que le pasó a Abraham. Entonces Moisés va a recuperar lo mismo. La fidelidad con Dios tiene que ser tan clara que no se puede adorar a ningún Dios extranjero hecho por mano del hombre, ninguna piedra, ningún palo, nada de esas cosas. Porque está en una cultura politeísta y vienen fuera de eso de Egipto, que los egipcios tienen
una cantidad de dioses, entonces claro, ellos se van a encontrar frente a un dilema. ¿Y a dónde está la piedra para nosotros arrodillarnos? ¿Dónde está el palo? No, señora, aquí no hay palo ni piedra. Yo soy el que soy, el Dios verdadero es uno y no hay más. Y ustedes tendrán que ser fieles, porque el primer mandamiento es ser fiel a Dios. No adorarás. Miren, entonces cómo va pasando esta historia, que eso no es un cuentico ahí que un día dijo, vamos a escribir y ya, chao, todo el mundo a cumplirlo. Si hoy nosotros en el siglo XXI nos cuesta cumplirlo, en ese momento va a ser una cosa estructural, es el primer código fuerte de una cultura para tener claro qué significa el monoteísmo, qué significa un Dios verdadero revelado y qué significa lo más grande, constituirse como pueblo. Es que es dejar de ser nómadas, esclavos, de tener toda esa mezcolanza de cosas maravillosas, porque traen un intercambio cultural maravilloso, pero cómo crear mi propia identidad. Entonces empieza con la identidad espiritual, el Dios verdadero. Segundo, la identidad familiar. Honrarás a padre y madre. Hay un sentido ya de la familia, porque la familia es la que va a constituir entonces el clan, la tribu, el sentido de pertenencia, pero también la comunidad. Si yo conozco a esta familia, sé que hay una continuidad de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de quienes fueron mis abuelos. Entonces volvemos al tema de Abraham, Isaac, Jacob, para poder entender la continuidad de lo que significa también el tema del linaje de familia. Recuerden que después a Jesús le va a pasar lo mismo. Entonces van hasta Belén porque el linaje es José, que es descendiente del rey David, pero no es que fuera el rey David ayer nomás, ya habían pasado muchos siglos. Entonces es muy interesante, porque para nuestro tiempo, siglo XXI, es volver a reconocer ese proyecto de Dios en la continuidad, pero ya en una nueva experiencia. Nuestra experiencia ya no es ser judíos, sino cristianos. Y la continuidad tiene el nombre más grande: Hijo de Dios, el Mesías, Salvador del mundo. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesucristo el Señor ya va a ir más allá de simplemente cumplir un código que se necesitó en su momento, pero ahora hay que evolucionar al otro momento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley, todo lo que tú quieras hacer, amando a Dios y amando al prójimo como a ti mismo. Después hablaremos de eso, porque hoy necesitamos solamente tener el referente de lo que pasa en Éxodo capítulo 20. Nos devolvemos al libro del Génesis, cuando Dios crea a Abraham, Isaac y Jacob, pero tenemos que llegar a la otra experiencia nuestra, al Salvador del mundo, al Mesías, que da plenitud a todo lo que está escrito aquí. La plenitud no es el Antiguo Testamento ya, la plenitud va a ser Jesucristo el Señor. Por eso después va a aparecer David. Ahora estamos todavía en Moisés. Ya están llegando a la tierra, ya están organizándose y tienen que tener unas normas para la convivencia. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que recuperar, que sí hay unas normas, unos códigos, unas cosas que nosotros necesitamos. Acaban de aprobar la eutanasia extendida aquí en Colombia. Ya no solamente las personas terminales, sino otras personas que, así no tengan enfermedades terminales, puedan pedir la muerte. Y sin embargo dice el mandamiento: no matarás. Entonces ya el ser humano va a hacer otras cosas que son distintas al proyecto inicial. No es tan fácil. No, padre, es que científicamente y éticamente, sí, moralmente, ¿dónde está? ¿Dónde está el sustento de la vida? Es porque Dios es el único dueño de la vida, y es difícil decirlo, porque entonces vamos a meter otros códigos para dar permiso a nuestra propia conciencia de hacer cosas que no van bien delante de Dios. Bueno, el padre se vuelve cansón, entonces dejemos allí. Otro día hablaremos, pero recuerden, judíos del Antiguo Testamento, cristianos que reconocemos el Antiguo Testamento, pero tenemos hoy la experiencia del Salvador. Tengamos cuidado. Después hablamos del sábado, porque el domingo es el primer día de la semana para nosotros, la resurrección. Por eso nosotros no guardamos el sábado. El día de nuestro es el domingo, día del Señor.